Una de las preguntas más comunes que se nos hace es ¿cuándo conviene pasar a una empresa de ser una LLC a ser una Small Corporation? Yo voy a partir de un supuesto, y el supuesto es que es una persona soltera que sabe desarrollar una actividad, no está empleado por nadie debido a que él se procura su propio trabajo, lo que quiere decir que una persona en esas características es considerado por el IRS como como una persona que es un propietario único, es decir, alguien que no tiene ninguna empresa registrada, pero la actividad económica que desarrolla es propietario único. Bien, si esa persona, viendo la lámina, en el 2024 genera ingresos que van entre 0 y $11,600, eh, él tendrá que ubicarse en una tasa de impuestos de alrededor del 12%, del 10%, perdón. Si esa persona le va un poco mejor y sus ingresos se ubican entre 11,601 y $47,150 al año, él tendrá que asumir una tasa del 12% en el 2024. Pero si a esa persona, a ese propietario único, le va mucho mejor y genera ingresos entre 47,151 y 100,525 al año, esa persona tendrá una tasa fiscal de aproximadamente 22%. Vean que lo primero que debemos destacar es que esa persona, solo por ganar $1 adicional a 47,150, ya pasa de un nivel de tasa de impuestos del 12 al 22%. ¿Y por qué estoy diciendo eso? Lo digo porque si él es un propietario único, el propietario único declara los impuestos de esa actividad por cuenta propia en una forma 1040, pero específicamente la actividad económica la declarará en un Schedule C dentro de esa forma 1040. Y él estará sometido a tasas personales de impuestos, a tasas para individuos que van, como lo ven en la lámina, desde un 10 hasta un 37%. Ok, a esa persona le convendría, por ejemplo, dejar de ser un propietario único y convertirse en una single member LLC. Bueno, es muy probable que sí, sobre todo desde el punto de vista de la responsabilidad, que si acaso esa persona tiene algún problema y es demandado, si es propietario único, él tendrá que responder con sus bienes personales. Pero si es un single member LLC, él podrá responder ante una demanda o una obligación con los bienes
que se han generado producto de su actividad empresarial, puesto que ya aquí vemos que si la persona deja de ser un propietario único y registra en el Estado una empresa y él es el único dueño, a él el IRS lo catalogará como un single member LLC y por lo tanto, desde el punto de vista de las responsabilidades que asume, él podrá cubrirlas con los bienes que ha generado en la actividad que desarrolla. Pero esa declaración de taxes, él la seguirá haciendo en una forma 1040 con un anexo C, con un Schedule C. Y por lo tanto, entonces, la situación solo, o no solo, su situación vemos que pudiera mejorar desde el punto de vista de las responsabilidades de cómo hacerle frente a obligaciones, en caso, por ejemplo, de demandas, pero no desde el punto de vista de las tasas de impuestos. Por lo cual, esa persona seguirá expuesto a tasas que van entre el 10 y el 37%. Pero ¿qué pasa si le recomiendan que no se quede como un single member LLC? Porque esa es la primera denominación que la IRS le dará. Esa condición fiscal se la otorga el IRS. Pero el IRS también establece que si esa persona no quiere tener esa categoría fiscal, él puede llenar una forma 2553 y solicitar el cambio, por ejemplo, a un small corporation. Y si hace ese cambio, ya él, desde el punto de vista de las responsabilidades, va a seguir eh, va a seguir defendiéndose desde el punto de vista de una posible demanda con los bienes que se generaron en esa small corporation una vez que el IRS le haya enviado la carta donde lo determina como tal. Pero hay otras cosas adicionales que no se la brinda una single member LLC. Y es que esa persona que ahora es dueño de una S Corp o Small Corporation va a declarar su actividad de negocios en una forma fiscal 1120S. Allí va a establecer una relación entre sus ingresos y sus gastos y es la utilidad o la pérdida que se generó en esa actividad comercial o actividad productiva, esa ganancia o esa pérdida que se genera en ese año es la que se va a pasar a título personal, la que se va a pasar a la forma 1040 con una forma K1 relacionada con una firma, con una empresa clasificada fiscalmente como 1120S o Small Corporation. Entonces vean que hay una diferencia que ya no todos los ingresos se declaran dentro de la declaración personal, sino que es solo la utilidad. Y por eso, vamos a suponer que la empresa tuvo éxito ese año y generó una ganancia, una utilidad. O sea, no es lo mismo registrar
dentro de una declaración de impuestos directamente una utilidad de $100.000, por mencionar cualquier cifra, y allí hacer las deducciones a que corresponda, a tener que pasar solamente la utilidad, que es un monto que surgió de ingresos menos gastos, y por supuesto va a ser menor a ese ejemplo de $100.000 que estoy poniendo, y esa utilidad, ok, y ahora va a pasar a la declaración personal de impuestos, pero va a ser un monto menor, y es ese monto menor el cual ahora se va a someter a tasas de impuestos entre el 10 y el 37%. Por eso allí hay una ventaja, y otras ventajas, eh, hay muchas otras, pero eh, otra de ellas pudiera eh, surgir en que eh, obviamente el, como empresario pudiera estar sometido a unos créditos fiscales que están relacionados con las empresas y créditos fiscales que están relacionados con las personas cuando le toque preparar su declaración personal. Entonces, aquí la expectativa de cuánto ingreso se va a generar en el año para saber si conviene o no conviene eh, pasarse de una LLC a una Small Corporation, va a tener también como punto focal la expectativa de generación de ingresos. Porque, repito, no es lo mismo someterse a una tasa del 24% si yo creo que voy a generar $100.000 de ingresos en el año, a tener que someterse a una tasa de impuestos más pequeña, puesto que lo que se va a pasar para la declaración personal es un monto que sin ninguna duda va a estar por debajo de ese nivel de ingreso total que obtuvo. Entonces allí vemos algunos pro de pasar una firma de ser una LLC a Small Corporation. Gracias por su atención.